sobre asilo, recursos y al final tendremos preguntas. Así que nada, pues Familias por Libertad es una organización de derechos humanos que está basada en la ciudad de Nueva York y fue fundada por personas migrantes. Al inicio eran 3 familias y no teníamos ni siquiera un edificio y eran personas literalmente reuniéndose en salas de sus hogares que estaban enfrentando procesos de deportación. Entonces también surgimos en un momento muy importante que es en el 2002, que es justo después del 11 de septiembre del 2001, cuando se da un momento de mucha tensión en los Estados Unidos con las personas migrantes, sobre todo árabes y musulmanas. Entonces se declara una guerra de terror en contra de estas personas, con la criminalización básicamente a través de la xenofobia y el racismo de estas personas. Entonces, Families for Freedom siempre ha mantenido una posición de organizar a las personas más directamente afectadas, sobre todo personas que tienen también condenas penales, y como centro de apoyo organizador apoyamos a las personas inmigrantes y sus familias a través del proceso de detención, de deportación, a través de también hacer organización comunitaria, proveemos educación y desarrollo de liderazgo para cambiar las leyes y políticas injustas de este país. Entonces, nuestra visión, como ya bien dije, esto es como un resumen, es que las personas que se ven directamente afectadas evalúen y construyan poder donde sea necesario para liderar un movimiento que involucre a miembros y aliados a revertir las disposiciones de detención obligatoria y deportación de las leyes del 1996, de las cuales vamos a hablar un poquito más ya mismo. Entonces, ahí está Brianna, les va a hablar un poquito más sobre las leyes del 1996. Sí, gracias, Violeta. Entonces, las leyes de 1996 son muy importantes. ¿Cuáles son? La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, decimos IRA, y la Ley Antiterrorista y Efectiva de Pena de Muerte, ADEPA. Entonces, esas dos leyes cambió muchísimo del sistema de inmigración. Entonces, no tenemos tiempo para hablar de todo, pero voy a hablar un poquito sobre estas leyes. Primero es que la lista de condenas que hizo a alguien deportable se amplió radicalmente y ahora incluye muchos delitos menores como el robo de una tienda y cualquier condena relacionada con drogas. También esa ley fue aplicada retroactivamente. Por ejemplo, vamos a decir que Juan entró a los Estados Unidos en el año 1990. Después Juan tuvo contacto con la policía por tener alguna droga en su posesión. En ese tiempo, este crimen no lo hace elegible para la deportación. Pero después pasaron esas leyes de 1996 y estas leyes fueron aplicadas retroactivamente. Entonces ya pueden deportar a Juan. Es decir, que cuando pasaron estas leyes, de la noche a la mañana, millones de personas que anteriormente no habían sido elegibles para la deportación se hicieron deportables. Entonces, sí, esas leyes son importantes, pero hay demasiado para hablar. Entonces, seguimos para el sistema de inmigración en los Estados Unidos. Todo el sistema de inmigración en los Estados Unidos está debajo del Departamento de Seguridad Nacional. Este departamento tiene 22 agencias, cuales son muchísimos, pero vamos a hablar de 3 que se trata de inmigración en particular. Entonces, tenemos USCIS, US Citizenship and Immigration Services, Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Esa agencia procesa solicitudes de ajuste de estatus
también asilo y la naturalización. También tenemos CBP, Customs and Border Protection, o aduanas y protección de fronteras. Esa es la patrulla fronteriza. También ellos están en todos sus puertos de entrada, la frontera, los aeropuertos, todo. Y finalmente tenemos ICE, United States Immigration and Customs Enforcement, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esos son los agentes de ICE que pueden arrestar a los inmigrantes. Esos agentes de ICE están en todas sus partes, la calle, los cortes, pueden buscar gente en su casa, en su trabajo, en muchos lugares. También ICE tiene agentes adentro de los centros de detención y son ellos que deciden detener o liberar los inmigrantes. Entonces, vamos a enfocarnos en ICE ahora porque son los que están andando por la calle y todo. Entonces, seguimos. Violeta, si puede cambiar. Ok, ya. ¿Qué es la deportación? La deportación o remoción es la expulsión de alguien que no es ciudadano estadounidense. Cuando un no ciudadano es deportado o removido, por lo general, se enfrenta a una prohibición, un número de años antes de poder regresar a los Estados Unidos. Entonces, con muchos casos, por ejemplo, que yo he visto, eso es 10 años, por ejemplo, antes de poder regresar a los Estados Unidos. ¿Quién está en riesgo de deportación? Todas las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos están en riesgo de deportación. Entonces, con documentos, residentes permanentes legales, refugiados, asilo político, TPS, estatus de protección temporal, una visa de estudiante o visa de visitante, DACA, o personas que vienen en contacto con el sistema criminal penal. También tenemos indocumentados. Estos son personas fuera de estatus, por ejemplo, una violación de visa o tiene una entrada sin inspección o personas con órdenes de deportación, ya sea personas que volvieron a ingresar o personas que nunca fueron recogidas para la deportación. Ok, ¿quién es removible bajo la ley de inmigración? Entonces decimos una orden de remoción o una orden de deportación. Son gente presente en los Estados Unidos después de haber recibido una orden de remoción, gente sin estatus legal migratorio, gente con estatus migratorio legal con ciertos antecedentes criminales. Ok, ¿qué pasa si usted tiene condenas penales? Debe de asumir que cualquier arresto puede afectar su estado migratorio. Trate de hablar con un experto en inmigración antes de declararse culpable, incluso ante un delito menor. Hable con un abogado de defensa, con un experto en inmigración criminal. Trate de organizar una petición, o sea, una plea, que proteja su estatus migratorio. Ok, puntos de contacto con ICE, lugares en donde ICE suele detener a la gente. Algunas prisiones, aeropuertos y puertos de entrada, residencias y en la comunidad, en la calle, vía pública, en su lugar de empleo, en las cortes penales, en la oficina de libertad condicional, en retenes de la patrulla fronteriza. Ok, las tácticas de ICE, lo que hacen, ellos conducen por las redadas entre 5 a.m. a 8 a.m. Tienen vehículos sin marcas o particulares.
Se identifican como la policía, visten en ropa regular y portan armas. Lo que ellos dicen que necesitan ayuda con una investigación. Por ejemplo, que están investigando robo de identidad. Enseñan órdenes de remoción y fotos de otras personas. Piden hablar con la gente en varias partes, en el trabajo, oficinas de probación y cortes. Para entrar a una propiedad privada, ICE necesita una orden de cateo o arresto firmada por un juez o necesita el permiso de alguien que vive ahí para entrar. Entonces, ICE casi nunca tiene una orden de arresto firmada por un juez. Por lo general, ICE tiene un documento que dice warrant firmado por un supervisor de ICE. Es importante porque este documento no le da a ICE la autoridad de entrar ni inspeccionar su casa. Si ICE tiene una orden válida, entrarán a la casa aunque no tengan su permiso. Es importante saber que ICE usa mentiras, trucos e intimidación para obtener el permiso de los residentes para entrar en su casa. Si ven e identifican la persona que buscan deportar, la arrestarán. Además, ICE puede arrestar a cualquier persona en la casa si entran, no solo la persona que buscan. Entonces es importante para ustedes y toda su familia saber que no deben dejar a ICE entrar. Ok, tiene el derecho de rechazar la entrada a tu casa, rechazar la inspección de tu casa, permanecer en silencio, eso es importante, rechazar dar información, no dar información de tu historia de inmigración o criminal y no firmar nada. Pero acuérdese, no mienta a oficiales federales porque eso puede tener consecuencias y es un delito federal también. Si la migra toca su puerta, mantenga la calma, no abra la puerta, niegue la entrada verbalmente. Pida que se identifiquen y que depositen los documentos por debajo de la puerta. Tome foto de los documentos. Revise que la orden tenga todos los datos correctos y si fue firmada por un juez. Si abre la puerta, niegue cualquier consentimiento de entrar y registrar su hogar. Diga, no le doy permiso para que entren en mi hogar, o en inglés, I do not consent to entry. No le dé información de sus familiares tampoco. Si la migra ya entró a su hogar, diga, no consiento que estén en mi casa, por favor váyanse. Si comienzan a buscar en el hogar, no consiento a esta búsqueda. No le dé ni un documento, pasaportes, documentos consulares, ni nada. No interrumpa el arresto porque esta agencia está armada y documente lo que sucedió, porque esto podría ayudar en su caso o en quejas contra ICE. Si la migra le para en la calle, pregunte, ¿estoy detenido o estoy detenida? ¿Puedo irme? Si usted tiene la libertad de irse, retírese lentamente. Si no, diles, no voy a decir nada sin la presencia de un abogado. Si empiezan a registrarle a usted o a sus pertenencias, no consiento a esta búsqueda. No mienta ni dé documentos falsos. Entonces, como dije, si estás mintiendo o dando documentos falsos, eso es un delito federal y tiene consecuencias. ¿Qué hacer si está bajo la custodia de ICE? Usted tiene el derecho de permanecer en silencio, rechazar dar información,
no dar información de tu historia de inmigración o criminal, no firmar nada. Y si ICE te está arrestando, la única cosa que conviene decir es si tienes alguna necesidad médica o de cuidado de menores. Ok, entonces lo voy a pasar a mi compañera Violeta para seguir. Súper, entonces, ¿qué se hace cuando una persona es arrestada por ICE? Aquí tenemos un mapita que, disculpa, la tecnología no es lo mío. Ok, tengo un mapita aquí, ¿no? Que más o menos es el mapa de deportación. Y comienza con un arresto de ICE. Y como bien dijo Briana, esto puede suceder en la calle, en tu casa, en un aeropuerto, en la frontera, en cualquier lugar. Incluso en una cárcel, como también dije al principio, en Familias por Libertad, nuestra especialidad es trabajar con personas que tienen convicciones criminales y es muy común que una persona que esté cumpliendo una sentencia criminal sea pasada a la custodia de inmigración. Así que incluso desde la prisión puede ser pasado a ICE arrest, arresto de ICE. Entonces, la segunda parte sería ir al centro de detención en Nueva York, usualmente en Barrack Street. De allí uno puede pedir fianza y puede pagar fianza. Si no, pues va directo a un centro de detención. Pero también hay que tener un poco de cuidado. Hace un tiempo en Nueva York había lo que se llamaba el dollar plea, que era como, no era algo muy bueno para nuestra comunidad. Era como declararse culpable y pagar $1 y te dejaban salir, pero a largo plazo eso no te ayudaba en tu caso de inmigración, aunque tenías la libertad inmediata. Entonces, nada, de ahí pasas a la corte de inmigración. Ahí está el juez de inmigración y usualmente va a lo que se llama el Master Calendar Hearing, que es el calendario principal. En este momento el juez va a decidir si usted es deportable o si usted es elegible para un alivio, y el juez puede ordenar su liberación o deportación. En este momento también es bien importante solicitar una audiencia para fianza si no lo ha hecho. Y igual puede solicitar una audiencia para fianza en cualquier momento de la detención, que es un poco más complejo, pero se puede hacer, se puede solicitar. Bueno, de esa cita en corte, que es la principal, si usted no está de acuerdo con la decisión del juez, que por ejemplo deciden que usted es deportable, usted puede ir a la Junta de Apelaciones de Inmigración y tiene 30 días. Las apelaciones se tienen que presentar dentro de los 30 días de una decisión del juez. Y lo que ellos van a hacer es básicamente revisar esa decisión, y usualmente la gente trata de someter evidencia nueva en su caso en particular. Por ejemplo, si es un caso de asilo, la persona puede presentar un documento de su país de origen, donde estaba siendo perseguido, con un reporte de la policía donde fue atacado y ese tipo de cosas. Bueno, de la Corte de Apelaciones se pasa a la Corte de Circuito y en esta también se revisan las apelaciones de las órdenes de expulsión y tienes también de nuevo 30 días. Y por eso vemos la flechita roja que vuelve hacia atrás, porque es un proceso que es bien difícil de entender y es intencionalmente diseñado de esta forma para confundirnos y para hacernos sentir que no sabemos qué está pasando y que no podemos ganar. Pero
aquí estoy tratando de explicar un poquito y yo sé que Joseph también me va a ayudar en unos minutos. Pero de la corte de apelación vamos a la corte del circuito y también tienes 30 días para revisar. Y si por alguna casualidad su caso tiene alguna situación muy extraordinaria y usted, no sé, tiene una buena litigación, usted puede llegar incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la corte más alta del país. Esta corte es la que revisa las decisiones del Tribunal de Apelaciones y solo decide aceptar un número bien pequeño de casos. Entonces, aquí ahora yo en esta parte quería invitar a Joseph, nuestro miembro, a hablar un poco de su experiencia, de cómo en su experiencia un caso típico de cómo una persona pasa por este mapa de la Corte de Inmigración, sobre todo en las apelaciones y los distritos. Sí, Joseph, bueno, ¿estás con nosotros? sí, claro que sí. No, Violeta, el proceso sí es complicado y es largo también. Una vez que ya estás dentro del sistema. Joseph, Yes. disculpa que te interrumpa, corazón. ¿Te gustaría presentarte, por favor? Sí. Ok, gracias. Ay, disculpa, quizás yo lo puedo presentar también, Perfecto, ¿no? perfecto, Violeta. Sí, bueno, pero bueno, como dije, Joseph es un miembro de nuestra organización Families for Freedom. Él es nacional de Venezuela y está aquí hoy con nosotros para proveer sus comentarios como persona directamente afectada que tiene experiencia en ver cómo estos casos corren a través del proceso. Y bueno, sí, Joseph, introduce, te presenta. Está bien, gracias. Bueno, como estaba diciendo, el proceso es un poco largo, pero sí, después que el juez dictamina en lo que es el individual hearing, que es ya la última corte que ves al juez y donde él decide qué va a pasar con la persona en conflicto. Si es deportable y esta persona no está satisfecho de acuerdo con la decisión del juez, pues pasa a lo que se llama el BIA, que es la Corte de Apelaciones. En esa Corte de Apelaciones, como dijo Violeta, en esa Corte de Apelaciones, para entregar nueva documentación tiene que ser específica y tiene que ser anunciada antes. O sea, en el momento tienes 30 días para apelar la decisión, pero no mucho tiempo después o antes de eso, tienes que mandar una carta explicando que tienes documentación nueva para aportar a tu caso y no estuvo disponible en el momento del individual hearing por X motivo. ¿Ok? Entonces, el BIA es posible, la Corte de Apelaciones, que te tome en cuenta eso, pero en realidad ellos lo que van a dictaminar es en qué se equivocó el juez con respecto a tu caso. Después de la decisión del BIA, que es lo de la Corte de Apelación, entonces si todavía no sigues satisfecho porque sientes de verdad de que tu caso no le prestaron la suficiente atención o que se equivocó el juez y la Corte de Apelación, puedes ir entonces a lo que es la Corte del Circuito. Pero en esta Corte del Circuito toma mucho más tiempo. Ya en la Corte de Circuito se sale de lo que es la Corte Civil de Inmigración y ya pasas a un nivel federal. Y ahí toma más tiempo. Entonces allí ya tú vas a ser juzgado por un juez federal en el cual tú vas a exponer el caso en el que tú no te sientes satisfecho con la Corte Civil de Inmigración, ya que por las causas que tú creas o que la persona crea, debería ser revisado ese caso. Y obviamente ya estamos hablando de muchos años, porque ya
póngase, estando ya detenido y pasando a la primera corte del juez de inmigración regular, estamos hablando de un periodo de 9 meses, 10 meses, un año puede ser. Ujú. No, Sí, disculpa, sí. quería preguntar, Joseph, ¿y todo ese tiempo sigue la persona privada de libertad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Un año hasta que te escucha un juez? Puede ser 8 meses, 9, 10, un año. Y la parte de la defensa, ¿cómo hace la persona si no tiene recursos? ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, en ese caso te tienes que presentar pro se, tú mismo. Recomendación para la persona que está en eso es ir a la librería legal y educarse en cuestión de su caso, en específico. Y si son personas que, más que todo, si es asilo, tiene que entender lo que es el asilo, en verdad, y para poder buscar las evidencias que se requieren para el asilo. Porque el error que se comete generalmente es que los jueces de inmigración te mienten. Ellos incluso te dicen, pero si usted fue perseguido, teme regresar a su país, pida asilo. Entonces la persona cree que tiene la posibilidad del asilo, mas no está entendiendo qué es el asilo. Entonces, si te educas y te das cuenta de lo que es el asilo en sí, es donde tú puedes dictaminar si tú eres elegible o no. Y si puedes conseguir las evidencias requeridas para el asilo. Porque esto lo he hablado yo muchísimo y la cuestión con el asilo es que el asilo no es porque la policía te pegó o porque un militar te pegó. ¿Me entiendes? La situación del asilo es una protección que este país te puede proveer siempre y cuando tu país no puede proveerte este tipo de protección. E incluso si eres perseguido por ciertos grupos de poder, el gobierno no tiene cómo protegerte, es decir, no tiene ni policía ni nada que te proteja. Entonces, esas son situaciones para el asilo. Pero también para el asilo es muy importante demostrar la persecución. ¿Me Entiendo. entiendes? Okay. Entonces, Yo iba a decir, ya en el próximo slide, aquí está, y vamos a comenzar a hablar, bueno, y vamos a hablar ya mismito un poquito sí. más sobre el asilo, y no quiero como que nos desviemos totalmente. Ok. Disculpa, pero Está antes que sigamos con el asilo, que sé que es un tema que de mucho interés hoy, también queremos empezar con las bases, ¿no? De prepararse para enfrentar el caso de inmigración con un plan de acción. Porque hay mucha gente que vive como en un mundo donde piensan que si no piensan en eso no va a pasar nada. El problema no existe. O que inmigración nunca va a venir a buscarlo y no se quieren preocupar ni quieren hacer nada porque, no sé, en su cabeza no está pasando nada. La realidad es que la preparación de antemano es sumamente clave. Entonces es importante tener los nombres, fechas de nacimiento, números A, las fechas de corte. Con la fecha de corte usted puede, usted con el número A, usted puede encontrar la fecha de corte a través del EOIR, que es un número gratuito de la Corte de Inmigración. Aquí está y lo vamos a compartir luego también. Y tienes que tener toda la información como un mapa. Yo siempre le digo a las personas, haz como una lista en orden cronológico de todo lo que está pasando desde que tú emprendiste esta travesía hacia los Estados Unidos, ¿no? La fecha de entrada al país y el modo, si hubo interacción en el sistema penal. La notificación para comparecer es muy importante, que ese es el documento que te lleva al frente del juez. Y la información de la familia y otros datos que le puedan favorecer. Entonces, ahora sí vamos. El Detainee Locator es un sitio en internet que si una persona está detenida, usted puede buscarla en el sistema con el número A.
y debe de ahí encontrar la ubicación en cuestión de en qué estado, en qué centro de detención está, y ahí también puede encontrar más información sobre cómo comunicarse con esa persona o enviarle correo o dinero. Violeta, una consulta con relación al número A que tú comentas. Ese número alien no es el que se entrega una vez que tú abres un proceso migratorio. Como una persona que está ingresando por la frontera, por ejemplo, y es detenida por asuntos migratorios, tiene un número A. Si está llegando, no tiene todavía un número de alien. Bueno, es lo que entiendo. ¿Dónde está ese número A? ¿Cómo se consigue ese número A? Ese número A te lo va a dar inmigración una vez te tengan en su registro. Y por eso quizás hay mucha gente indocumentada que incluso han vivido años aquí y no tienen un número A. Que han vivido, pues como dicen, en la sombra. Pero ese número A va a ser dado por inmigración. Y entonces aquí ya empezamos el tema del asilo, que hablamos un poquito de eso, y verdad, te voy a dejar a ti hablar de esto, francamente, Joseph, porque básicamente ya mencionaste algunas de las cosas que están aquí en este slide, así que nada, si quieres hablar un poquito más de eso. Sí, bueno, Violeta, sí, no, lo que pasa es que del asilo yo aprendí muchísimo por eso, porque casualmente era algo que yo estaba solicitando, pero sí, en realidad, sí, el número A te lo das en inmigración directamente en el momento en que eres detenido. Ellos te identifican con un nombre y de hecho, ya no te llaman por tu nombre, sino por ese número. Ok, solo cuando estás, entonces cuando eres detenido, ahí te otorgan un número A, pues. Sí, te lo dan o cuando estás en cualquier proceso ya de inmigración, deberían darte ellos un número A. En ese Porque caso, Joseph, el asilo al que tú estabas, me imagino, solicitando al momento de ser detenido era asilo defensivo, el que llaman el asilo defensivo. Lo que pasa es que mi caso de asilo es bien diferente porque yo viví aquí. No tuve la persecución directa de allá, pero mi familia sí. Entonces, por eso. Pero sí, generalmente es que el asilo, aunque sea defensivo o el otro, lo que estás pidiendo es protección. ¿Ok? Y lo importante aquí es, la ley dice que debería ser más que suficiente con decir tu historia, pero obviamente no lo es. Entonces tienes que traer o conseguir las pruebas de lo que estás hablando. Es decir, si en el caso de que fuiste agredido, obviamente quién te agredió, cómo te agredió, y tienes que conseguir o un reporte de policía o un reporte médico, donde muestre, en el reporte médico obviamente no te va a decir, a los médicos no les interesa cómo pasó, sino curarte, pero sí mostrar las cicatrices, las marcas o lo que haya pasado. Y pues un reporte policial, aunque es, en el caso de Venezuela mismo, es el gobierno el que agrede, hay que buscar conseguirlo porque eso es una de las preguntas esenciales que te va a preguntar el juez. Pero ¿y usted hizo una denuncia? ¿Entiendes? Y lo importante para el caso de Venezuela en especial es demostrar no solamente que no es una persecución individual a ti, porque tendrías que ser una persona como famosa para que salga en los periódicos y todo eso. Es más fácil probar de que ellos tienen un modus operandi, de cómo ellos persiguen a personas como tú, yo y y el otro. Pero sí, las evidencias son necesarias. No sé. Entonces, yo quería hablar porque precisamente hoy, esto literalmente me llegó minutos antes de esta presentación y cambié el slide. So, a partir de mañana, Joseph se ríe. So, a partir de mañana. Gracias, Violeta, gracias, a partir de mañana. ¿Cómo?
No, porque lo que pasa es que esta es también la locura de inmigración, ¿no? Que todo el tiempo hay una orden ejecutiva o una ley o algún challenge o algún reto a la ley y entonces estamos cambiando los muñequitos todos los días. Pues a partir de mañana se supone que había una nueva regla para asilo que iba a tomar efecto, pero se detuvo hoy bajo una orden de restricción temporal. Y esa orden era básicamente para limitar el número de personas que podían pedir asilo. Entonces, como dice aquí, personas perderían su aplicación de asilo si son condenadas por estos delitos, ¿no? El asalto con agresión, entrar a los Estados Unidos sin permiso, que hemos visto que ha sido una pieza clave en la criminalización de las personas migrantes, el criminalizar la entrada sin permiso a los Estados Unidos, el robo de identidad, el fraude de beneficios públicos y conducir bajo la influencia de alcohol o las drogas. Y como bien dije, hoy mismo se puso una orden de restricción temporal, pero se supone que esta orden entrará en efecto mañana. Así que estas son cosas que hay que seguir en las noticias y seguir pendiente de lo que está pasando, ¿no? Violeta, y cuando ellos hacen mención a entrar a los Estados Unidos sin permiso, es cuando se entra por la frontera, sin... Exacto, sí. Una entrada sin permiso es considerada como el robo de identidad es cuando se usa un Social Security que no corresponde a ti, a un número de identificación del número de seguro social, ¿correcto? Sí. Okay. Sí. Entonces, ¿qué es la suspensión de expulsión? Y quizás también Joseph me puede comentar un poquito con esto, ¿no? Es parecida al asilo, ya que le tienes que demostrar al juez que van a haber daños graves si regresas a tu país de origen, por las razones que ya hemos mencionado del asilo. Pero la diferencia es que hay que mostrar que hay mucho más riesgo. Aquí dice que es un 51%, yo no estoy tan segura de cómo se mide el por ciento, pero definitivamente hay que mostrar con evidencia, como bien dijo Joseph, que hay una posibilidad de daño grave. Y entonces acá hablamos un poco sobre, esta pregunta fue la pregunta que tú nos hiciste, Niurka, de qué pasa si me detienen en el aeropuerto. Correcto, que es súper común para la últimamente, Violeta. Ay, no. Bueno, pues la realidad es que eso es ya el Department of Homeland Security, de parte del Department of Homeland Security, eso es el brazo de aduana y protección de frontera, la protección fronteriza, ¿no? Y en realidad ellos están en la discreción de detener a cualquier persona que está entrando al país en lo que se llama un puerto de entrada, que también incluye los aeropuertos. Y esto también incluye a las personas que son residentes permanentes. Si tienen derecho, pues la realidad es que no hay muchos derechos en estas circunstancias. Como bien dije, es un poco a la discreción del oficial y cuando ellos deciden dejarte entrar, te van a pasar a como la custodia de ICE. Ellos tienen esa discreción de también pasarte a la custodia de ICE, porque de nuevo ellos no son ICE. Pero nada, como siempre, si un oficial le confisca sus pertenencias, anotar toda la información, número de placa, número de teléfono para contactar a la agencia, no sé, yo siempre también digo que anotar fechas, horas del día, todos los detalles posibles y como siempre no firmar absolutamente nada que usted no entienda y que usted siempre está en derecho de pedir un traductor. Básicamente eso es como la respuesta. También está la remoción acelerada, que eso también es muy común últimamente. Disculpa, es que mi perra está aquí como bien contenta. Ay, perdón.
La remoción acelerada es un proceso en el cual básicamente ICE te deporta sin ni siquiera ver a un juez de inmigración. O sea, es una deportación como automática. Usualmente eso le pasa a las personas que están reentrando al país. Es bien común en personas que están reentrando a los Estados Unidos después de haber sido deportadas. Pero también le puede pasar a otras personas. Se usa en contra de todas de personas que están en todas partes de los Estados Unidos y se puede aplicar a personas que hayan estado aquí por menos de 2 años. Y si ha estado en los Estados Unidos por más de 2 años, pues usted debería tener documentos que prueben que ha estado aquí por más de 2 años. Y es mejor que esta no sea la identificación de su país de origen, cédula o pasaporte. Sí, nunca, quiero hacer una nota de esto, de que nunca deben de entregar estos documentos de identificación a inmigración sin tener copias con personas de confianza. Esto es algo que yo veo que pasa mucho con la gente que está detenida después por mucho tiempo y que los van moviendo de centro de detención a centro de detención y se les pierden los documentos. Es bien importante que haya varias copias de sus documentos, porque, no sé, ahí se le pierden cosas a veces. Y con eso ya más o menos termino, pero después abrimos unos minutitos para las preguntas, pero no hay recursos. Tenemos una línea de ayuda para personas, tanto afuera como detenidas. Aquí está el número de teléfono, 646-290-5551. También tenemos la información de Joseph, que es nuestro miembro, y aquí está su email si le quieren contactar y conocer, tienen más preguntas para Joseph. Nosotros recomendamos mucho para personas que son migrantes y tienen cualquier tipo de contacto con la policía o cualquier situación que los lleve a algo criminal, comunicarse con el Immigrant Defense Project. Ellos son las personas que literalmente entrenan a los abogados y a los jueces de inmigración en el estado de Nueva York, y ellos tienen una línea de ayuda donde ellos dan consejería legal, aunque no representan. Entonces, si necesitas representación, está el New York Immigrant Family Unity Project, NYFUP. Se encuentran en organizaciones como Bronx Defender, Legal Aid Society, Brooklyn Defenders. La única limitación para no recibir representación gratuita a través de este programa es el haber tenido anteriormente un abogado. Si usted firmó un formulario G28 de retención de abogado, usted ya no cualifica para solicitar ayuda gratuita legal a través de NYFUP. Pero este es un recurso muy valioso y bien especial para la ciudad de Nueva York, porque bien pocos estados ofrecen ayuda legal para las personas migrantes. También está la clínica de inmigración de CUNY, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY Citizenship Now, y ellos también ofrecen asesoría legal. Catholic Charities en Nueva York también hace ajustes de estatus, que hay mucha gente que tiene necesidad de ajustar su estatus migratorio, pues X, Y, Z, ellos tienen una línea de ayuda. También existe el New York Immigrant Freedom Fund, que es para solicitar ayuda con pagar fianzas para personas que están o que están relacionadas a Nueva York. Nosotros somos parte del consejo, como el Advisory Council, no sé cómo traducir eso, del New York Immigrant Freedom Fund, y es una iniciativa muy importante que paga fianza para personas migrantes en Nueva York. Así que ahí también está el link. Si usted conoce a alguien que necesita pagar fianza y no tiene los recursos, ahí puede solicitar ayuda. También está Action New York, HIAS New York, y hay un documento aquí como
para aprender a presentar una solicitud de asilo en procedimientos de remoción sin abogado, como dijo Joseph Proce. Lamentablemente con la línea del tiempo de lo que es el mapa de deportación, muchas personas, aunque comienzan sus casos con un abogado, es demasiado costoso mantener un abogado por mucho tiempo, sobre todo si estás haciendo varias cosas. Y la realidad es que mucha gente eventualmente termina teniendo que representarse por su cuenta porque no tiene los recursos. Pero ahí lo dejo y pues vamos a las preguntas y creo que estamos como ahí con el tiempo. Sí, no, excelente. Muchísimas gracias, Violeta. Súper valiosa la información. Sería ideal si nos puedes compartir la presentación, cosa de que nosotros pasamos un correo electrónico a todas las personas que se registraron para estar con nosotros hoy. Y bueno, le hacemos llegar incluso ese documento PDF que comentabas allí que tenía como que unos pasos a seguir cuando se quiere meter un caso de asilo, cuando ya se tiene el proceso de remoción. Sería súper interesante si pudiéramos tener esta información para poder distribuirla a través del correo electrónico. Pero bueno, no sé, ¿tienen preguntas? Está abierto ya para las preguntas. Joseph, yo tengo como 2 preguntas más o menos. Porque una con respecto a los recursos que tú compartiste, Violeta, y colocas allí muchas organizaciones que por el nombre, entiendo, están ubicadas aquí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, aquí un poco, entender un poco cómo es este proceso, y ahí tú, Joseph, por favor, me corriges. Si estás en un centro de detención en uno de estos lugares o locaciones fronterizas, tú igual puedes llamar para una representación pro bono a organizaciones que estén ubicadas en otra ciudad que no sea el estado donde está ubicado el centro de detención donde tú estás recluido. Bueno, en verdad sí se puede hacer. La cosa es que para el seguimiento del caso, lo ideal es que sea en la misma locación donde estás. Porque sí se puede ver cuando estás en la corte. Existe, obviamente los jueces y la corte tienen el sistema de cámaras y hasta por teléfono de hablar con los abogados. Pero por lo menos en Georgia los jueces preferían ver a los abogados. Oh, wow. Wow. Y generalmente, claro, todo esto está ubicada en locaciones fronterizas, ¿cierto, muchachos? Y corríjame si... Bueno, en todas partes, porque lo que pasa es que tú puedes estar en un lugar fronterizo y te mueven, te rotan del lugar cada cierto tiempo. Oh, wow, wow. Y esa es una de las dificultades, ¿verdad? De luchar en contra de ICE, porque ellos tienen mucho poder realmente y trabajan con una falta de transparencia increíble. O sea, Mira, un día alguien puede estar aquí en Nueva York y mañana puede estar en Alabama en el medio de la nada. Mira, yo supe de casos de personas que no se volvieron complicadas en los centros de detención por el mismo trato y cuestiones, y estas personas, los que dirigen estos centros, pues los desaparecen, así de simple, porque se llama desaparecer cuando te rotan de un lugar a otro. Estás una semana en un lugar, otra semana en otro, y tu familia no tiene comunicación contigo porque, ¿cómo? Si generalmente te duran 3 días o 5 días para tú ser capaz de poder hablar por teléfono. Oh, wow. Dependiendo de los tipos de centro, y así pasan y pasan y pasan. Póngase que sea una persona que me hizo enojar a mí, que yo soy uno de la gente importante del centro de detención. Bueno, entonces yo le pongo un mensajito para otro lugar a donde va y le digo, mire, este es uno de los que le gusta el revoltoso, pues. Oh, wow. Y ya ellos se pasan y los pasan y los pasan, y conozco gente que tiene dando vueltas 2 años ya. Oh, excelente. Mira, tenemos aquí en el chat, Carla, hola Carla, nos está escribiendo una pregunta y coloca qué porcentaje de asilo que no son representados por abogados son aceptados.
Es pequeño. Bueno, Violeta, no sé si tiene algo que decir, pero yo sé que es pequeño. Yo no sé el porcentaje, es una buena pregunta, pero te puedo decir que sé el porcentaje de los casos que NIFOP, la organización que mencioné aquí, gana, y están alrededor del 51% de los casos. Y esos son un porcentaje favorable. Que si tú tienes un abogado, es mucho más favorable que no tener un abogado. Pero no te sé decir el número exacto de personas pro se. Violeta, si nos vamos al último informe que publicó la gente del Homeland Security, que es completamente público, el Annual Report que ellos publicaron el año pasado, en el 2019, porque tampoco con los números son muy vigentes, es que siempre están como un año atrás, ¿no? El porcentaje más alto por nacionalidad de aprobación fue un 26%. Claro, ese porcentaje que reporta la gente del Homeland Security en su reporte o en su informe anual, perdón, hacía referencia a los casos afirmativos y defensivos, que responde tu segunda pregunta, Carla, que son los dos tipos de asilo que hay, que es el asilo afirmativo, que es aquel asilo que solicitamos una vez que estamos dentro y admitidos de los Estados Unidos, y una vez que estamos dentro pasa un tiempo y solicitamos asilo, y el asilo defensivo es aquel que se solicita directamente en uno de estos puertos de entrada que comentaba Violeta, o como comentó Joseph, de acuerdo a su experiencia, una vez de pronto ya en un centro de detención, el juez te puede sugerir, cosa que él no recomienda, sigas esa sugerencia, que hagas un asilo defensivo, pero en teoría esos son los únicos dos tipos de asilo aquí en los Estados Unidos que se pueden solicitar. Y sí, ese reporte, Carla, perdón, te puedo pasar el URL, el enlace, porque es bien interesante, porque nosotros que somos la nacionalidad número 1 pidiendo asilo desde el año 2016 por encima de China y Guatemala, el porcentaje más alto de aprobación es el 26%, y eso es realmente muy bajo. Estamos hablando de casi 37,000 casos de asilo solicitados en el 2019, y de ellos solamente un 26% aprobado. Eso es muy poco. Sí, Niurka, tú sabes, el problema que se presenta es el que yo vi. Es el hecho de que no saben qué es el asilo, uno, y la otra es que no saben cómo approach, expresarse al juez el caso. Porque los casos de asilo y para los venezolanos son reales, pero se necesita demostrarlo y decirle al juez directamente y exactamente lo que es, lo que ellos necesitan escuchar. Y para ellos porque está la orientación del abogado, la representación legal, porque de lo contrario, digo yo, ¿no? Sí, no, el tener la ayuda del abogado está bien, pero yo siempre insisto en que cada individuo que es el solicitante del asilo tiene que él estudiar y hacer su caso. ¿Por qué? Porque los abogados que te buscan y persiguen y esto y aquello nada más se ven en las novelas y en las películas. ¿Entiendes? Tienes que entregar evidencias a esta persona, y si tú te informas de lo que es el asilo y de los requerimientos y todas esas cosas, es como más fácil para ti entender la documentación que necesitas. Entiendo. ¿Alguien más? Ok, claro que sí, Reinaldo, puedes intervenir. Puedes abrir tu micrófono e intervenir. Reinaldo quisiera intervenir. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Reinaldo. Gracias. Bien, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, primero felicitarlo por esta iniciativa. En verdad que hace mucha falta, porque de alguna manera es como un elemento de multiplicación de la información, ¿no? Una observación que tengo es que creo que en Nueva York se está un poco más organizado que acá, lo que es en New Jersey. Yo vivo en New Jersey y siempre sigo, bueno, a Niurka y a la organización con todas sus iniciativas, pero que veo que para la parte de New Jersey es muy poco.
Y creo que es bueno multiplicar esta información porque mayormente la gente por ignorancia, porque se dejan llevar por lo que le dijo un amigo, porque una persona que está acá le dice no hazlo así, no lo hagas asado, entonces espera un año, no hazlo apenas llegando. Yo creo que la mayor bendición que nosotros le pudiéramos dar a un paisano, en este caso venezolano, es darle la información realmente como la están dando hoy acá, lo cual le agradezco muchísimo porque fue bien didáctica. Pienso que no transmitir como de manera fatalista de que no hay esperanza, de que todo es un caso negativo, sino más bien mostrarle que sí hay posibilidades, sí hay una buena defensa, ¿no? Porque creo yo que también es un punto importante, nosotros que estamos acá, darles esperanza a los paisanos venezolanos y a cualquier persona que vaya a solicitar, en este caso, un asilo. Quisiera preguntar también acerca del TPS, si es conveniente el TPS, si no es conveniente, qué se sabe sobre eso. Ustedes que están en el área legal, si se ha escuchado algo con la nueva administración, que lo había prometido, que hay algunas promesas electorales por allí con respecto al TPS venezolano y de otras nacionalidades, y las personas que están en espera de asilo, como es mi caso, si es factible o es positivo pasar al TPS, si se aprueba. Entonces hay muchas, en mi caso particular tengo muchas interrogantes en mi cabeza y no le deja a uno de preocupar, porque yo tengo hijos y que están en la universidad y no quisiera interrumpir esto por el hecho de uno no tener una buena defensa porque no contamos con los recursos apropiados y las pruebas que uno puede conseguir las da el gobierno y es casi que imposible uno conseguir una prueba en contra del mismo gobierno en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por dejarme intervenir y le agradezco muchísimo y lo felicito por esta iniciativa. Gracias, Reinaldo. Violeta, Briana, si quieren agregar algo a los comentarios que hizo Reinaldo. Pues no sé, gracias Reinaldo, y quiero aclarar que no somos abogados, somos una organización comunitaria de base y aunque estamos dando información, esto es información que es accesible al público general y realmente no es un consejo legal. Pero creo que una aclaración, Reinaldo, yo creo que NYFOP también trabaja casos en New Jersey. Porque la Corte de New Jersey y Nueva York trabajan casi como una. Es bien interesante. Pero, no sé, Joseph, Briana, ¿algo que decir? Si te digo algo, una de las cosas que Reinaldo dijo, y esto sí, el que va a pedir asilo tiene que pedirlo dentro de un año. No puede ser después de un año. Esa es una regla que si después de un año tienes que probar la razón, el por qué tú no pudiste mostrar eso. Eso por ahí. Y sí, los casos sí se ganan, siempre y cuando tengas la información correcta. Es correcto, yo creo que empatando un poco y gracias, agradecida por tus comentarios, Reinaldo, y honrados de que nos sigas y sigas todas nuestras publicaciones. La idea siempre es informar y cuando informas, a veces la información o lo verdadero de la información a veces puede ser algo que no todos queremos escuchar, pero es una realidad que está allí y yo pienso que cuando estamos preparados a las realidades, nos preparamos mejor para saber lo que vamos a enfrentar, ¿no? Entonces con esto de pronto entendemos que, como comentó Joseph, asistir a una manifestación, haber sido secuestrado no es suficiente, pero sí apoyarse en la violación sistemática y en la condición país que pudiera de pronto como comunidad o como nacionalidad, en este caso venezolana, sustentar aún más nuestro caso. Sin duda, siempre es bueno la orientación de un abogado, pero todo esto, por supuesto, va a depender de la persona. Yo digo que solicitar asilo es una decisión muy personal. Todos los que solicitamos asilo, me incluyo en esa contigo, Reinaldo, sabemos en dónde nos estamos metiendo y sabemos en dónde tenemos que estar preparados porque si bien es cierto, es nuestra historia y nosotros sabemos cómo contarla, también es cierto que tenemos que ajustar eso a la forma como legalmente tiene que ser planteado para que no perdamos, como quien dice, la oportunidad y digamos algo que no teníamos que decir porque no estábamos lo suficientemente preparados. Entonces, yo creo que eso es parte de informar bien, estar preparado cuál es la realidad, estar consciente para
precisamente eso, buscar la información más adecuada. Con respecto al TPS, el TPS es un proyecto de ley que sigue en el Senado esperando por el visto bueno de los senadores. En este caso ha sido o ha intentado a través del voto unánime ser pasado, pero esto lamentablemente es realmente una herramienta, podría decir, o un recurso que tiene la Cámara Alta, en este caso el Senado, que es muy ambicioso. ¿En qué sentido? Bueno, que si hay uno solo de los 100 y algo senadores, creo que son 103 o 100 exactos, que levanta la mano y dice, no, yo no quiero pasarlo por unanimidad, ese proyecto no pasa a discusión. Con esto no quiere decir que el proyecto ha sido negado, simplemente que no pasa a una discusión. Hasta ahora el proyecto sigue engavetado y sin duda, y es una parte en donde vía, y si nos sigues, Reinaldo, te puedes dar cuenta que en nuestras redes siempre lo estamos colocando, es algo en donde nosotros como ciudadanos venezolanos y beneficiarios directos de esta protección o tipo de protección humanitaria que ofrece el sistema de los Estados Unidos, debemos demandar. Entonces debemos de hacer escuchar nuestras voces, como, bueno, hay muchas formas, hay llamando al senador, mandando un correo electrónico al senador, haciendo menciones a través de las redes sociales. Todos tenemos, no solamente por la experiencia como venezolanos, sino incluso aquí en los Estados Unidos, tenemos muchísimas evidencias de que los senadores, representantes y políticos en general utilizan Twitter, que es una red social, como un medio de comunicar información. Entonces utilicemos ese medio para hacer mención, el arroba y la cuenta del senador, pidiendo por una protección internacional. Al hablar nosotros, Reinaldo, de protección internacional, abrimos un poco ese abanico dentro de las opciones que incluso comentó Violeta, que es el diferimiento de la deportación. Hay una que es el CTA, que es algo contra la tortura, ¿correcto, Violeta? La Convención en contra de la Tortura, sí, CAT. CAT, exacto, exacto. Esas posibilidades que aplican que podrían ser consideradas para aplicarlas a nuestra nacionalidad, considerando que todos han reconocido la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela y que esto, por ende, ha producido una crisis de movilidad humana. Entonces, bueno, nada, sigue en espera. Obviamente nosotros, te hablo desde vía, ojo, te hablo desde vía, nosotros no podemos proyectar que pueda estar en las mentes de los partidos políticos y de los políticos en sí, porque obviamente no lo sabemos, es como una incertidumbre que todos tenemos, pero sí está hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros de nuestro lado como ciudadanos venezolanos, que es instar a que se apruebe una protección internacional, quieran llamarla DID, quieran llamarla TPS o cualquier otro nombre que como figura humanitaria de programas humanitarios que existan aquí en los Estados Unidos. Eso un poco para complementar tu pregunta acerca de lo del TPS. ¿Alguien más con alguna pregunta? Oh, gracias, Reinaldo. Que tengan por allí antes de que cerremos el espacio. Bueno informarles entonces que Visit geico.com/local. Este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y va a quedar grabado también por nuestra cuenta de Facebook. Yo no sé si alguno quiera agregar algo más antes de cerrar la salita de Zoom y cerrar el webinar. Adriana, Violeta, Joseph, este espacio es de ustedes. Ustedes me dicen. Están en mute, no los escucho. Ok, no. Una de las cosas, la gente de Venezuela, sí se ganan los casos, mi amigo. Sí se ganan los casos. La manera es cómo demostrar lo que está pasando en Venezuela. Ok, conozco 2 casos que ganaron basado en cómo se dirige el caso y de forma pro se. O sea, que defendiéndose ellos mismos. Así que, para adelante. Eso es correcto. Violeta, Briana, ¿quieren decir algo antes de despedirnos? Bueno, pues muchas gracias, Niurka, Héctor, y a todos los compas de Venezuelans and Immigrants Aid
Esperamos que esta información haya sido pues útil. Nosotros, uno de nuestros dichos es que hay que armarnos con conocimiento para poder luchar, y entonces pues es el primer paso, ¿no? Y como organización comunitaria de base creemos mucho en el poder organizativo de las comunidades, así que nada, para adelante. Breana, si te quieres despedir, corazón. Sí, muchísimas gracias a todos, Niurka, Héctor, a todos por escuchar, y sí, esperamos que lo disfrutaron y muchísimas gracias. Gracias, para adelante. Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes por su tiempo, por esta presentación. Me sumo al comentario de Reinaldo, bastante didáctica, hablaba por sí sola. Y sí, vamos a esperar que Breana y Violeta nos compartan la presentación, y si ellas nos autorizan, con muchísimo gusto la publicamos y se la hacemos llegar a todas las personas que se registraron y colocaron su correo electrónico para poder ingresar con nosotros a la salita Zoom. Recuerden, lo repetimos, este conversatorio, este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, que está con el mismo nombre, Venezuelans and Immigrants Aid VIA. No más que agradecerles nuevamente a todos por habernos acompañado, y te suscribo, Violeta, y te suscribo en tus comentarios. Aquí la clave es la información. Ya sabemos y estamos conscientes de que hay ciertas características que nos hacen vulnerables, pero sin duda estar desinformado nos hace aún más vulnerables. Entonces, conocer nuestros derechos, conocer a dónde poder ir, dónde preguntar, sin de pronto caer en eso que comenta nuevamente, cito a Reinaldo, de que me dijo un amigo, me comentó fulanita, sino simplemente irme a las fuentes, y a las fuentes oficiales, sin duda es la mejor forma de ayudarte y ayudar a los demás. Entonces, continuemos pues haciendo nuestra parte, que es básicamente regar la información, y estamos a la orden. Todos tienen nuestro correo electrónico, todos saben cómo podemos conectarnos, y bueno, muchachos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy jueves en la noche. Mañana es viernes. Descansen y seguimos en contacto. Gracias, Kareli, por estar allí con nosotros. Kareli se conectó desde Colombia, Joseph y Violeta y Breana. Carla, María, Marisol, Gloria, Damaris, que no te escuchamos hoy. Gracias por haber estado con nosotros, y bueno, que tengan una buena noche todos. Se me cuidan, por favor, y estamos en contacto por correo. Bye.